Hola, ¿cómo están? Quería compartirles y hacerlo muy práctico y rapidito. Voy a bajar un poco acá. Ok. De cómo funciona nuestras conexiones de nuestra psiquis con las emociones, con lo que percibimos, cómo funciona todo ese mecanismo de nuestros cuerpos sutiles y tangibles también, o intangibles, las dos cosas. Tratar de unificarlo todo, una información para mejor entendimiento, ¿no? Si queremos saber cómo utilizar nuestro cuerpo, necesitamos saber cuál es la información. Y la información que les voy a dar no es tampoco nada con esoterismo, ni es con nada así de culturas, ni nada de budismo, nada de eso. Solamente es de una percepción científica y de más o menos también para mostrarles a las personas una forma, una vía de cómo sería la biodescodificación. A mí me gusta mucho la biodescodificación. También tengo mis cositas, ¿no? Como que le sumaría a la biodescodificación que se enseña actualmente. Pero creo que hay tipos de personas que puede ser que en su transitar les sirva para ciertas cosas, como la mejor relación con el dinero, relacionarnos con las otras personas, relacionarnos con todo esa estudios científicos que se hacen en la unificación de lo que sería la programación neurolingüística, la neurociencia, la psicoanálisis, la psicosomática, la psicoanálisis, la psicología, todo lo que estudia la mente, todo lo que estudia la psiquis, la bioquímica del cuerpo, epigenética, constelaciones familiares, programación que es del ADN también, ¿qué más? Todas esas cosas, todas las ramas científicas que uno prácticamente, un doctor o un psicólogo lo va haciendo a través de diplomado para ir expandiendo su percepción de su carrera, se podría decir. Entonces la biodescodificación une todas las cosas, la puede mostrar científicamente cómo se funciona, se va actualizando también con la medicina de vanguardia. Y quería explicar cómo funciona más o menos este tipo de consultas, que no es nada con energía, solamente es como si fuera una sesión con un psicólogo. Y yo lo utilizo también de forma más de darte un filtro de todo lo que yo he estudiado con ciertos tipos de conocimiento para que tengas el fundamento, y si tú quieres expandir tu conocimiento lo investigas, o si no, y también aparte con cierto tipo de ejercicios para que vayas conociéndote tus cuerpos y tus cosas, cómo funcionan las proyecciones, cómo funciona el cortisol, el estrés, cómo funciona la mente, todas estas cosas, y hacerla muy fácil, no tan largo como sería un diplomado, una cosa así. Bueno, ya a partir de esa introducción de la que he hecho, podés entrar a ver si tienen preguntas o cosas así. Gracias. A partir de esa introducción que he hecho, espero que se escuche bien, pero bueno. Y bueno, puede ser también que en el transcurso de este video empiece a hablar muy rápido, pero es que es un montón y voy a tratar de hacer este video lo más corto posible y entendible. Y bueno, también tienen que entender, si no entendiste, bueno, hay que elevar un poquito la conciencia. Yo no estoy hablando de locura, esto no son locuras. Esto es poder tener una charla con un psicólogo, con un médico, y se va a entender. Entonces, quería explicarle que nosotros siempre tenemos una programación muy antigua, que las personas piensan mucho que la mente está en el cerebro, y no es así. La mente sería esa parte intangible del cerebro, y lo tangible sería
el cerebro en realidad. Como que la mente es lo intangible, la mente no se puede estudiar. Más o menos para entender la mente se tiene que estudiar física cuántica, porque la mente funciona a través de fundamentos universales, porque solamente hay una mente, la mente de Dios, o una mente universal que es omnisciente, omnipresente. Entonces para entender la mente no entra en leyes de la física normal, solamente se entiende más o menos para personas que entiendan el lenguaje energético, cómo funcionan las energías, cómo funciona la ley de correspondencia, cómo funcionan las leyes de polaridades, cómo funciona la ley del ritmo, cómo funciona la ley de vibración, cómo funciona el primer fundamento, que todo es energía y energía es información. Entonces, acá también yo no quiero dividir las personas, que si cuando yo me refiero a mente de Dios, yo no me estoy diciendo al Dios de ustedes, a Dios como inteligencia suprema, omnisciente, omnipresente. Eso, o si quieres el sol, o si no, papá Dios o tu chapulín. Lo vamos a tratar de resumir todo, pero sin separación, ¿verdad? Entonces la mente no se encuentra en el cerebro, la mente es la parte intangible y lo que se puede estudiar es la parte tangible. Por eso existen todas estas ramas, las que acabo de nombrar, que son un montón y no las voy a nombrar otra vez. Entonces, los pensamientos y las sensaciones que transita el ser humano generan la plenitud del ser. Cuando yo me refiero a mi ser, yo estoy refiriéndome a la unificación de todos mis cuerpos. Un ser humano tiene emociones, mente, cuerpo y espíritu. No hay espíritu sin cuerpo. Lo que no tiene espíritu se muere. Entonces, un ser, que es su ser humano, y si es inteligente y si ha elevado su conciencia, puede entender que tiene esos cuatro cuerpos. Entonces, ese cuerpo biológico, la sensación o la plenitud que se sienta o su vibración va a depender de cómo puede gestionar los pensamientos y cómo puede gestionar las sensaciones. Entonces, al gestionar esos pensamientos y sensaciones va a dar un resultado, que el resultado sería una sensación vibracional que generará, perdón que me entrabe, pero es un montón. Me voy a calmar un poquito. Y bueno, yo voy a hablar rápido porque también quiero resumirlo. No puedo hablar, duraría 2 horas explicando esto. Bueno, entonces, la gestión de las emociones y los pensamientos darán un resultado de la persona como se sienta, ¿verdad? Entonces, en la psiconeuroinmunología tiene un eje central que se basa en el HHA. El HHA es la conexión del hipotálamo, que el hipotálamo es una parte del cerebro, que el hipotálamo segrega adrenocorticotropina, y la adrenocorticotropina estimula a la hipófisis, que genera corticotropina, que esa vuelve a generar otra glándula que genera y se conecta a unas glándulas suprarrenales que generan cortisol. El cortisol genera un químico que sería el estrés de la supervivencia. Al generar nosotros ese cortisol, se entiende y activa una conexión con una parte del cerebro, que sería el cerebro reptiliano, que nos genera a nosotros la supervivencia. Al generar nosotros cortisol, después de la señal que le manda el hipófisis, el hipotálamo conectado con la hipófisis, eso lo voy a explicar mejor así. Para eso quería hacer esto. A ver si tengo un marcador por acá. Aquí está. Para explicarlo mucho más fácil. Bueno, ¿verdad? Nosotros tenemos arriba, voy a poner acá, H suprarrenal, ¿verdad? Nosotros tenemos un cerebro, una parte del cerebro que es el hipotálamo. El hipotálamo segrega una sustancia, que esa sustancia es ¿cómo dijeron? Adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina conecta a la hipófisis, que es otra parte del cerebro que se vuelve a segregar corticotropina.
baja a las glándulas suprarrenales, ahí está, acá, conecta a las glándulas suprarrenales, que las glándulas suprarrenales generan una bioquímica que genera acá cortisol, ¿verdad? Entonces vuelve a generar acá cortisol. El cortisol es lo que nosotros nos pone en modo supervivencia. Es normal vivir en modo supervivencia y es normal generar estrés, ¿verdad? Es normal, porque de eso se trata la evolución. De eso se trata la evolución. Pero ya que quiero explicar, después lo acomodo bien y lo explico. Entonces el cortisol genera a través de la programación del cerebro y a través de los pensamientos que van a generar el estrés, el cortisol genera ira, tristeza y miedo. ¿Verdad? Entonces, a nosotros este mecanismo es simpático. Esto no se puede controlar. Esto es parte de la biología del ser humano. Es, por ejemplo, es como el corazón. Ver que late y nosotros todavía no somos conscientes de paralizar el corazón o controlarlo a un ritmo. Entonces es un sistema simpático. Entonces, ese sistema simpático es obligado. Siempre vamos todo en realidad. Cuando es de día, comer agua. Cuando es de día, cuando es de día, nosotros tenemos una programación en nuestro ADN que es primitivo, que cuando es de día se activa una programación para que nosotros busquemos comida y agua, se activa la supervivencia, ¿verdad? Entonces ese cortisol es de día, estamos utilizando el cortisol, pero nosotros, como nos acostumbramos nos gusta tanto estar estimulados, el cortisol a nosotros nos estimula. Y por eso es que nosotros vivimos estimulados. Nosotros siempre estamos estimulados. Siempre queremos estar estimulados. Nosotros casi no estamos acostumbrados a la plenitud, a la paz, a la tranquilidad. Vivimos en un sistema que nos quiere mantener en un sistema de supervivencia. Y entonces nos acostumbramos al cortisol. Por eso que vemos muchas películas, estamos siempre con el teléfono. No sabemos estar con nosotros mismos, no sabemos estar en nuestra soledad. Entonces, como nosotros, ese mecanismo es simpático y es biológico, nosotros no sabemos cómo puede funcionar que en la noche se activa el aspecto negativo del cortisol. El aspecto negativo del cortisol, ahí lo voy a mostrar, negativo del cortisol, que genera dopamina y serotonina. Ok, entonces ahí se puede mostrar si se ve bien. Entonces, cuando nosotros nos estamos acostumbrando mucho a los estímulos del cortisol y siempre nos vivimos estimulados, nosotros no sabemos utilizar el cortisol que genera estrés en un aspecto negativo. Porque en el aspecto negativo, el cortisol activa unos neurotransmisores que empiezan a mandar dopamina y serotonina. ¿Para qué? Para que ese estrés cambia los neurotransmisores, y esos neurotransmisores hacen a sentir la dopamina y la serotonina, hace que nosotros no empecemos a descansar y empecemos a recuperar los tejidos y empecemos a generar nuevas células. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el estrés, pero de una manera consciente al ritmo y al ciclo de que estamos viviendo. Entonces, si nosotros no tenemos una programación en nuestra cabeza, porque todo no sabemos utilizar el cortisol, porque de acá, de lo que yo estoy hablando, esto es una unificación de la psicosomática.
y la psiconeuroinmunología, que son dos ramas que están estudiando cómo es la conexión del cerebro con la conexión bioquímica de las glándulas suprarrenales. Y aparte de esto, desde la programación neurolingüística podemos entender, espero que se haya entendido, creo que lo explico otra vez, a ver. Bueno, hay que entender que esto no se puede evadir, esto es biológico, esto hay que saberlo cómo utilizar, esto no se puede, esto está en nuestro ADN, no ha mantenido la evolución y hay que saberlo a utilizar. Entonces, a través de la programación neurolingüística, PNL, muy conocida como la PNL nos enseña que si nosotros siempre vamos a estar a través del cortisol, del estrés, ¿verdad? Pero el estrés funciona a través de la construcción de la programación neuronal, ¿verdad? Entonces, si una programación de un niño de 7 años le garantizó la supervivencia, ese cerebro va a utilizar esa programación y no la va a actualizar porque le garantizó la supervivencia. Pero una cosa que podemos discutir, si esa supervivencia le está haciendo feliz o no. ¿Se entiende? Entonces a veces nosotros estamos viviendo una vida como muy infeliz porque no hemos actualizado nuestro sistema de creencias. Entonces estamos en nuestra casa pensando que hay un tigre, que me tengo que defender, que me voy a morir. Entonces nuestro cuerpo no puede a segregar dopamina ni serotonina. Entonces nos genera una neurogénesis, nos genera una construcción de tejido, porque siempre el cortisol lo que hace, que nos enseña la programación neurolingüística, que prolifera, inflama y ulcera los órganos, ¿verdad? Porque el cortisol lo que hace es activar los órganos para que la capacidad pulmonar, las pupilas se dilaten, tengamos más visión porque estamos en ira. Entonces nuestro tejido de la vejiga se contrae para que no nos orinemos. Entonces cosas así. Entonces están inflamando, ulcerando y paralizando muchas veces los órganos. Pero ¿por qué? Porque hay dos tipos de estrés. Hay un estrés que es agudo, esto es normal, esto es biológico. Hay un estrés que es agudo y un estrés que es crónico, ¿verdad? Entonces con el resumen de la PNL que nos enseña que hay un estrés agudo y un estrés crónico. El estrés agudo es la situación de, por lo menos yo me levanto y necesito comer algo, genero un estrés que me voy a morir, entonces ese estrés lo soluciono, me cocino algo y ya ese estrés desapareció. Eso es agudo, que es un estrés que yo me hago responsable y lo soluciona en el momento que lo esté experimentando. Pero si una persona genera un estrés, como lo puedo poner en ejemplo, como una ruptura de una relación, y ese estrés se genera en 3 meses, 2 meses, 1 año, lo que sea que tenga que durar, ese cuerpo que está generando ese estrés, está siempre proliferando, paralizando y ulcerando los órganos que generan una enfermedad y generan malos pensamientos, generan una baja vibración, generan más bloqueos. Entonces eso genera un biorritmo, esa misma programación genera un biorritmo que la persona se mantenga en un estado de víctima, y al estar en un estado de víctima genera otro bucle en su cerebro haciéndose pasar por una víctima y no puede salir de esa programación que está proliferando, paralizando y ulcerando los órganos. Entonces hay que entender que una persona que no se hace responsable de sentir miedo, tristeza y ira, y si escapa de sentir esas cosas, no se hace responsable, la va a proyectar en la otra persona. La va a proyectar, él va a ser una de estas personas que dicen, no, es que la culpa es de él, y se lavan las manos y van a otra relación, no, la culpa es del otro, ¿Por qué? Porque siempre están cambiando la parte externa.
no están cambiando esa parte interna, no sabe gestionar emociones, no sabe que un humano tiene siempre ira, tristeza y miedo, pero como a veces no queremos sentir miedo porque nos queremos ser lo más fuerte, porque a veces no queremos sentir tristeza porque me deprimo y me siento mal, y lo veo y lo aprendí en Disney, que la gente es la cobarde sentir tristeza, o cuando siento ira, que vemos que la gente no le pega a los otros, pero si podemos estudiar artes marciales podemos canalizar esa ira, o como el arte o lo que sea, o cantando, miles de formas, lo que le dé plenitud al ser. Entonces es un montón de información, ¿verdad? Entonces yo esta información yo se la quiero dejar a ustedes, porque yo no la quiero tener toda en mi cabecita, yo no lo estoy leyendo acá. Ya estas cosas, entonces yo estoy ahorita en otros temitas, el código de luz, cosas allá arriba, y ya yo necesito bajar todo esto, pero también esto también para una información de estas personas que no quieren conectar con estas cosas que son como muy galácticas, como yo a veces entiendo, y solo estoy explicando de una forma científica, con fundamento, que ustedes pueden hablar e investigar, con cosas que en realidad solamente lo están entendiendo el 20 o el 15% de la población mundial, y todos viven en un mecanismo de supervivencia generando cortisol y no se hace responsable y proyectando su mundo interior a los otros. Entonces la nueva generación de las personas van a vivir de eso, entendiendo que serían sus proyecciones, entendiendo que serían su cuerpo, porque ya eso hay muchas personas que lo están entregando, y si no quieren actualizarse, de fe no se quejen, porque tienen una vida y porque los otros lo están pasando tan bien y le están fluyendo las cosas, viviendo tranquilamente, plenamente, y no se sientan víctimas porque los otros no envidien. Eso es lo que les pasa, que no se quieren hacer responsables, no sabemos pedir ayuda, no sabemos recibirla, nos quedamos ahí pensando en nuestro mecanismo y ni sabemos. A veces preferimos seguir estimulándolo, y en vez de dedicarle un poco a la soledad, a una terapia, a experimentar una herramienta diferente, pero no, seguimos ahí haciéndole caso a la mente que nos enferma. Es re loco eso. Tenemos una mente que nos enferma, y esa misma mente nos da la respuesta de lo que tiene que salir de ahí. Yo le hago caso a eso, entendiendo que nosotros no somos la mente, y nosotros no somos las emociones. Nosotros somos la experiencia y el significado que le demos a eso. Somos como el observador somos todo, pero somos nuestra esencia. Bueno, no sé, tú quieres ser lo que tú quieras ser, yo quiero ser lo que yo quiero ser. Yo soy tú y tú eres yo, así lo explico ya fue. Entonces, bueno, espero que se haya quedado. Cualquier cosa me pueden escribir. No sé si les llega a servir esta, pero bueno, yo lo dejo porque gozo ahorita verme el video que hice. Y así yo practico. Y bueno, gracias. A ver los comentarios.